Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad continuaremos estudiando las clases de palabras. Actualmente la Real Academia Española reconoce 9 clases de palabras que son las siguientes: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre, interjección y artículo. En este video trabajaremos con el adjetivo. Algunas interrogantes que guiarán este recorrido son: ¿qué es un adjetivo? ¿Cómo puedo reconocerlo? ¿Y qué clasificaciones se pueden realizar? Según la definición de la Real Academia Española, un adjetivo es una clase de palabras que modifica el sustantivo o se predica de él aportándole muy variados significados. En un gran número de casos, el adjetivo denota propiedades o cualidades, como en los ejemplos siguientes: las calles estrechas, las personas discretas, flores rojas, una dura experiencia, un hambre atroz y estaba malhumorado, huyó despavorida, eres desconcertante. El término adjetivo se suele usar en un sentido laxo y en otro restrictivo. El primer sentido, más frecuentemente en los estudios tradicionales, privilegia los dos criterios formales que caracterizan a esta clase de palabras: la concordancia con el sustantivo y su función como modificador de éste. Tal sentido abarcador del adjetivo da cabida a todos los elementos subrayados en la relación siguiente. Esa calle estrecha, algunos árboles frondosos, sus mismos 3 presuntos cómplices italianos, muchos músicos entusiastas, mis antiguos compañeros, nuevo triple empate, demasiadas falsas promesas, ciertas personas discretas, cuya segunda intención. Entre las voces subrayadas se distinguen tradicionalmente 2 clases: la de los adjetivos calificativos, que designan cualidades, estrecha, frondosos, entusiastas, discretas, y la de los adjetivos determinativos, que introducen el grupo nominal y delimitan su denotación especificando a cuántas y cuáles de las entidades designadas por el nombre hace referencia al hablante: esa, sus, mis, cuya, algunos, muchos, demasiadas, ciertas. Los adjetivos restrictivos son aquellos que tienen como función restringir las características o sentidos que puede tener el sustantivo. La carpeta roja. Esta característica restringe todas las carpetas que no sean rojas. El sentido restrictivo del término adjetivo excluye los determinativos, que pasan a formar las clases de los determinantes y de los cuantificadores. Constituyen los adjetivos determinativos elementos gramaticales que forman clases cerradas, mientras que los adjetivos calificativos son elementos léxicos, en el sentido de que poseen contenidos que corresponde dilucidar a los diccionarios más que a las gramáticas, y forman clases abiertas. Adjetivos restrictivos y adjetivos no restrictivos. Los modificadores adjetivos pueden restringir la extensión del sustantivo, como en gatos negros, pero también pueden destacar, ponderar o evaluar un rasgo de su significado, como en misteriosos gatos. Lo que da lugar a los llamados epítetos. El grupo nominal gatos negros tiene una extensión más reducida que la del sustantivo. Denota, en efecto, un subconjunto de la extensión de gatos, puesto que quedan excluidos de esta los gatos que no son negros. El papel de negros en este ejemplo es, por lo tanto, el de un adjetivo restrictivo. En cambio, en los misteriosos gatos, el adjetivo misteriosos es un modificador no restrictivo que se aplica a todas las entidades designadas por el sustantivo gatos, destacando o ponderando la propiedad de ser misteriosos, como rasgo inherente de la clase de los gatos, o bien, en virtud del artículo, de algún grupo caracterizado en el discurso precedente. La distinción entre adjetivos restrictivos, llamados también especificativos, y no restrictivos, está estrechamente relacionada con la posición que ocupa el adjetivo en el grupo nominal. El adjetivo restrictivo suele aparecer en posición posnominal y el no restrictivo en la prenominal, aunque existen excepciones. Ciertos adjetivos son inherentemente restrictivos, es decir, restrictivos en función de sus propiedades léxicas,
como portátil en lámpara portátil, civil en guerra civil o focal en distancia focal. Otros adjetivos son restrictivos en unos contextos, los campos verdes, pero no en otros, los verdes campos. Una forma de cuantificación es la gradación. Así, la expresión muy interesante expresa un grado elevado de la propiedad interesante. En virtud de esta característica, los adjetivos se dividen en graduables y no graduables. Admiten los adjetivos graduables adverbios de grado, muy, poco, bastante, harto, que, etc. Y pueden formar parte de construcciones comparativas o de superlativo. La gradación se obtiene también con recursos morfológicos, como la fijación afectiva, pequeñito, grandecito, ingenuote, pobretón, buenazo, bonachón, y sintácticos, como la reduplicación léxica, a menudo reforzada por la entonación enfática. Grande, grande. Los adjetivos de tipo clasificativo, descriptivos y de relación rechazan los adverbios cuantificativos, puente bastante colgante, y las construcciones superlativas, y solo en muy pocos casos aparecen en construcciones comparativas. La mayor parte de los adjetivos calificativos son graduables, a menos que expresen el grado extremo de alguna propiedad. Estos adjetivos de grado extremo se suelen denominar elativos. En la gramática tradicional se han llamado también superlativos absolutos. Los prefijos de grado extremo, re, requete, super, hiper, mega o ultra, y los sufijos que expresan esa misma noción, ísimo o érrimo, forman los llamados elativos morfológicos. Por oposición a los elativos morfológicos, se llama comúnmente elativos léxicos a los adjetivos de grado extremo que no manifiestan esta propiedad en su estructura morfológica, es decir, a los que denotan tales significados en función de su propia naturaleza léxica. A este grupo pertenecen los adjetivos siguientes, entre otros: abominable, atroz, colosal, enorme, excelente, espléndido, excelso, extraordinario, fabuloso, gélido, horroroso, ínfimo, inmaculado, inmenso, insignificante, máximo, mínimo, minúsculo, perverso, supremo, terrible, tremendo. En general, los adjetivos elativos tienden a rechazar los adverbios de grado, lo que se explica porque esa combinación daría lugar a expresiones redundantes o contradictorias. Si excelente equivale aproximadamente a muy bueno, la combinación muy excelente es redundante y poco excelente contradictoria. Sin embargo, los adjetivos de grado extremo muestran cierta tendencia a perder su valor elativo para denotar cualidades evaluables en grados diversos, por lo que pueden hacerse compatibles con los adverbios comparativos, como en tan colosal como, o admitir construcciones superlativas, el más terrible pronóstico, el más abominable ogro, el más mínimo esfuerzo. En cuanto a las propiedades morfológicas, concuerda el adjetivo en género y número con el sustantivo sobre el que incide o del que se predica, independientemente de su función sintáctica. Como no existe flexión propia del género neutro en español, la concordancia en neutro es indistinguible de la concordancia en masculino. Esto, este. Es necesario, es preciso emplear protección solar. Era obvio que su ambición le servía de impulso. La flexión del adjetivo se limita a reproducir los rasgos de género y número del sustantivo. Así, el plural del adjetivo altas en paredes altas constituye una marca de concordancia, mientras que el de altas y altos en altas médicas o altos en el camino tiene contenido semántico, puesto que se trata de sustantivos. En estos últimos casos, el plural es, por tanto, informativo. Aún así, el plural condiciona en el primer caso la interpretación de ciertos adjetivos de acuerdo con el tipo de sustantivo, contable o no contable, del que se predican. Los adjetivos calificativos coordinados concuerdan necesariamente con el sustantivo. Se dice 2 novelas largas o 2 novelas cortas, pero no 2 novelas larga y corta. Desde el punto de vista flexivo, los adjetivos del español se dividen en 3 grupos. A. Adjetivos de 2 terminaciones. B. Adjetivos de una terminación. Y C. Adjetivos invariables. Los adjetivos del grupo A tienen flexión de género y número,
oso pardo, osa parda, osos pardos y osas pardas. La flexión de género femenino aparece marcada en este grupo casi exclusivamente por el sufijo a, alta, guapa, española, pero los adjetivos acabados en or alternan a menudo las variantes en ora y en is, como en fuerza, motora, motriz, planta automotora, automotriz. Los adjetivos del grupo B tienen flexión de número, pero no de género, como en posible, candidato, candidata, posibles candidatos, candidatas. Este grupo está formado por los adjetivos terminados en i, a, u, cursi, baladí, marroquí, ácrata, agrícola, belga, hipócrita, zulú. Por muchos de los terminados en bilingüe, culpable, leve, triste, verde, y muchos, aunque no todos, de los que terminan en las consonantes Z, R, L y S. Audaz, feliz, inferior, polar, fundamental, útil, cortés. Pertenecen al grupo C los adjetivos invariables, como los no agudos terminados en S, isósceles y gratis, los formados sobre la pauta anti-N o contra N, antiarrugas, antitabaco, contra incendios, y los plurales inherentes, asimilables a los adjetivos como contreras, finolis, guaperas, rubiales, vivales. Tampoco varían ciertos préstamos que se usan como adjetivos, unisex o gaga, ni los adjetivos que se obtienen por procesos de acortamiento, como en músicas tecno, aunque algunos de estos últimos oscilan. Un poco depre, depres. Adjetivos apocopados. Delante de un sustantivo singular pierden la vocal final las formas masculinas bueno y malo, buen comienzo, mal pronóstico, y los numerales ordinales primero y tercero, a los que se asimila el adjetivo postrero, primer actor, tercer capítulo, postrer homenaje. El adjetivo grande se apocopa en gran ante sustantivos singulares de los dos géneros, un gran hombre, una gran mujer, incluso cuando se interpone otro adjetivo, un gran primer plano, el gran último acto de esta ópera. Quedan varias cuestiones que no han sido abordadas en este video, principalmente en cuanto a los aspectos sintácticos, pero también morfológicos y que más adelante serán trabajados para quienes deseen profundizar en esta categoría gramatical y sus múltiples aspectos. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y dejar sus sugerencias para próximos videos. Chau, chau.